En los años 60, Carlos Castaneda rompió las ataduras de la antropología moderna. Él estudiaba los rituales mágicos de los americanos nativos y decía haberse convertido en chamán. Siendo adorado como el abuelo de una nueva era, Castaneda inspiró a una generación a salir en busca de iluminación espiritual, drogas y una realidad alternativa. Cambió su vida y cambió la vida de miles, si no millones de personas de este planeta. De hecho, algunas de las mejores mentes de hoy día me han venido y me han dicho que no serían nada sin mi padre. Pero mientras algunos pensaban que Castaneda era un pionero de la antropología, otros pensaban que abusaba de su poder. Este programa revela el misterio del personaje más controvertido de la historia de la antropología. Death Valley, California, uno de los lugares más calientes y secos en la Tierra. Pocas criaturas pueden sobrevivir aquí. En 1960, Carlos Castaneda era un estudiante graduado estudiando para su doctorado en antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles. What is right and what is wrong? Me encontré con Carlos por primera vez en la Universidad de Los Ángeles. Y era sencillamente un tipo muy agradable con el que daba gusto estar. Era muy racional y lógico, pero como muchos de los que se habían graduado, no tuvo una idea clara de a dónde iba y simplemente disfrutaba del ambiente y de la gente de la universidad. Pero en mayo de 1960, Castaneda fue enviado al trabajo de campo para estudiar la cultura de los nativos americanos. Tenía una asignatura en antropología donde el profesor le dijo que quería algo real y no algo que hubiera leído en un libro y luego copiado. Él les prometió ponerles un 10 si encontraban un indio de verdad y le entrevistaban. Fue en Nogales, una pequeña ciudad fronteriza mexicana, donde Carlos encontró al americano nativo que iba a cambiar su vida para siempre. Don Juan Matus fue chamán de una tribu mexicana llamada los Yaqui, que vivía retirado. Carlos había recibido la información de que don Juan poseía una gran sabiduría y sería el objeto perfecto para sus estudios. Pero no fue un encuentro fácil. No creo que cuando lo encontró por primera vez entendiera la importancia del encuentro, y estoy seguro que tampoco don Juan lo sabía. Parecía haber visto a través de mí y mientras yo seguía chapurreando, él me miró y movía la cabeza lentamente, pero no dijo nada. Por fin, después de un tiempo que parecía larguísimo, don Juan se levantó. Había llegado su autobús. Dijo adiós y salió de la terminal. Castaneda describe que se encontraba muy conmovido y se enfadó de alguna manera. Él sabía que tenía que volver a encontrar a esa persona. Fue un momento decisivo porque cambió su vida.
los años 60, el chamanismo había sido identificado por muchos antropólogos como una pieza clave de muchas sociedades tribales en todo el mundo. Un cruce entre médico, médium y sacerdote. El chamán se pensaba que sabía contactar con el mundo de los espíritus para conseguir curación, guía y sabiduría. El chamanismo está basado en el mundo de los espíritus. Los espíritus facilitan entrenamiento. Ellos dan información, dan habilidades. Ellos pueden ser como un sistema de alarma avanzado. Los espíritus vienen y revelan las cosas que están pasando. Mientras el chamán estaba siendo reverenciado por los miembros de la tribu, los académicos del tiempo sabían poco acerca de sus prácticas. Los antropólogos consideraban poco el efecto real de sus rituales. Castaneda, sin embargo, intentaba tomar el chamanismo en serio. Conseguí averiguar dónde vivía don Juan y le visité varias veces. Cuando llegaba a su casa me sentía aprensivo y nervioso, pero encontré que su trato era muy reconfortante. What is right and what is wrong? Fue entonces cuando empezó el viaje de Castaneda al mundo oculto del chamán yaqui. Punto central del chamanismo era el conocimiento de las diferentes plantas que utilizaba en sus rituales. Las plantas tienen un espíritu. Esto es una pieza básica de la religión de los indios americanos y mexicanos. En el transcurso de muchos encuentros, Castaneda consiguió convencer a don Juan para que le enseñase acerca del peyote, un cactus alucinógeno usado por los chamanes en México. Venerado en el arte y la cultura, se suponía que la planta del peyote contenía un espíritu sagrado de un antepasado. Comer la planta haría aparecer al espíritu, pero era impredecible, a veces amable, a veces terrorífico. Castaneda esperaba solo observar y tomar apuntes, pero don Juan explicó que para entender el chamanismo plenamente tenía que tomar el peyote él mismo. Fue un momento de gran indecisión y temor. Me sentía casi incapaz de controlarme. Mis manos estaban mojadas y mi estómago se contraía. Pues aquí está Carlos. Él no tocaría una cerveza, por ejemplo. No la tocaba entonces ni después, cuando le vi más tarde. No parecía ser un tipo interesado en drogas, ni nada parecido. Él tenía miedo. Estos alucinógenos no eran algo que él hubiera hecho con anterioridad en su vida. Así que simplemente estaba muerto de miedo. Don Juan me apresuraba a masticarlo. La conversación se hizo muy ligera. Los hombres hablaban en italiano y repetían una y otra vez una frase sobre la estupidez de los tiburones. Me parecía un asunto lógico y coherente. Todos los recuerdos volvieron a mí de pronto, y de pronto todo estaba claro en mi mente. Levanté mi cabeza y vi acercarse un perro negro. El perro se volvió iridiscente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo.
Interpretando las visiones que había visto, al día siguiente don Juan explicó que el perro de hecho había sido el espíritu de la planta. El espíritu nunca se le había aparecido antes a un hombre occidental de esta manera. Don Juan lo vio como una señal de que Castaneda había sido elegido como aprendiz. Castaneda aceptó el reto y al hacer esto llevó la investigación antropológica a un extremo completamente nuevo. Castaneda se hizo nativo, cogió y se hizo aprendiz de una práctica religiosa y siguió exclusivamente el entrenamiento de ese individuo. La mayoría de los antropólogos no llegan a acercarse en profundidad a un aspecto reducido de la cultura. Carlos Castaneda, en esencia, creó una transgresión académica por romper las barreras entre el observador y el participante. En las ciencias sociales se suponía que no debía hacer esto. Debía simplemente observar, ser testigo, escribir sobre algo y luego irse. Castaneda dedicó los próximos 4 años de su vida a su aprendizaje con don Juan, pero su vida personal sufría como resultado. Me dijo que había encontrado a un hombre que era un hechicero, don Juan, y me dijo que pasaría mucho tiempo con él y me dejó cuando volvió. Él sencillamente no era el mismo de antes. Él sacrificó el tener una vida normal con mi madre y dijo que este fue el día más triste de su vida. Pero mi padre tenía una intención inquebrantable y en aquel tiempo lo que necesitaba era dar lo que hacía falta para su tesis. Y luego esto se volvió algo mucho más grande. Una de las habilidades más grandes del chamán era la adivinación, el poder de predecir el futuro y ver cosas escondidas del pasado. La planta que usaba era la datura. Sus semillas se molían y se convertían en una poción. Como el peyote, la datura se suponía que contenía un espíritu poderoso. La datura es una sustancia muy poderosa, muy peligrosa. Produce muertes cada año en los Estados Unidos. Como otros alucinógenos, puede producir efectos visionarios, pero también puede tener efectos muy tóxicos para el cuerpo. Castaneda declaró que en su trance vio que un amigo suyo estaba al borde de un colapso mental. Otra visión le hizo identificar la persona responsable de una serie de crímenes en su universidad. Después de estas visiones, esta persona fue detenida en la biblioteca de la Universidad de Los Ángeles y mandada a la cárcel. Tuvo que pagar una enorme suma por haber hecho esto. Durante su aprendizaje, Castaneda se hizo cada vez más experto en el uso de plantas utilizadas en los ritos chamánicos. Las plantas estaban básicamente diseñadas para romper sus defensas y su visión del mundo, parar su descripción de la realidad para percibir el mundo de una forma distinta. Bajo la influencia de los hongos alucinógenos, Castaneda hasta llegó a la convicción de que podía volar. El momento me arrastró y desde ahí lo vi. Vi la masa oscura de las montañas. Mi velocidad era extraordinaria. Disfruté de una libertad y ligereza que... Él dijo que una vez se había convertido en un cuervo. ¿Leyó usted eso? Y siempre cuando veo pasar un cuervo, le hablo y le llamo Carlos.
1965 marca un punto crucial para Castaneda. Empezó a ver visiones y espíritus sin el uso de alucinógenos y aceptó las explicaciones de Don Juan de que esto era vislumbrar otras realidades que existen paralelas a la nuestra. Por primera vez realmente vio el mundo a través de los ojos de los nativos americanos. Pero el aprendizaje de 4 años empezó a hacer mella en él. Castaneda se volvió cada vez más desorientado, ya que la línea entre una realidad y la otra se hizo borrosa. Empezó a temer que estaba perdiendo la razón. Está aterrorizado, totalmente aterrorizado. Está devastado y profundamente conmovido. Y sabe que este es el final del aprendizaje de 4 años que describe en las enseñanzas de Don Juan. Para salvar su cordura, Castaneda vuelve a California y pone manos a la obra para escribir su tesis. En este momento no tuvo ni idea de su potencial. Una vez sacó este manuscrito sucio, envuelto y manoseado y dijo: «Tome, ¿podría leer este trozo de caca?». Pero entonces la tesis de Carlos Castaneda fue aceptada por la imprenta de la Universidad de California y publicada en 1968. Me asombré mucho, no pensé que Carlos conseguiría publicar ese libro. Y a partir de ahí no hay límite para lo que pasó. There was no limit to what happened. El momento no podía estar mejor escogido. Una generación en medio del conflicto se apuntó a su idea de que se podía acceder a una realidad alternativa siguiendo las enseñanzas de Don Juan. Creo que la razón por la que el libro se hizo tan famoso fue que, incitado por la guerra de Vietnam, muchísima gente tomaron postura en contra de lo establecido y se fueron con las drogas para encontrar placer. Y me parece que el libro de Carlos le dio un valor científico a la búsqueda de placer. Una clave de su contribución era la percepción de que nuestra realidad ordinaria no era la realidad verdadera, sino más bien algo que habíamos aprendido a percibir como miembros de nuestra cultura. Y aunque ese punto de vista es algo habitual en la antropología, él lo llevó a un extremo sugiriendo que existen realidades totalmente diferentes que se pueden experimentar si se aplican conciencia e intención. Las enseñanzas de Don Juan vendió 16.000 copias por semana y Castaneda alcanzó el peldaño más alto, un lugar en la portada de la revista Time. Carlos era tan popular. Una vez que salieron los libros, se hizo el gurú más popular del país. Todos querían sus escritos, se volvieron ricos y famosos, y se hizo millonario con el primer libro. Entonces, en la cima de su popularidad, Castaneda hizo un anuncio. Su gran mentor espiritual había muerto, pero no fue una muerte ordinaria. Don Juan se había convertido en una columna de luz brillante y viajaba a otra realidad llamada lo infinito. Castaneda ahora abandonó la antropología académica. Declaró que era el sucesor de Don Juan como chamán, cargado con la tarea de pasarle su conocimiento al mundo.
Carlos Castaneda becomes Carlos Castaneda se convierte en un ser como Don Juan. Él es un chamán, y el término que es usado específicamente en los libros es nahual, lo que significa un ser con una energía enorme, un líder que es capaz de llevar a un grupo a la libertad. Asentándose en Los Ángeles, Castaneda, en su nuevo papel de gurú espiritual, atrajo grandes cantidades de seguidores. Le ofreció a la audiencia americana un camino legal y libre de drogas hacia la iluminación que había aprendido de Don Juan. En el México antiguo, un linaje de hombres y mujeres videntes se embarcaron en un viaje épico con la intención de expandir las ataduras de la percepción humana. Estos movimientos soñados fueron enseñados a Carlos Castaneda por Don Juan, el indio yaqui de Sonora, México. Centro de sus enseñanzas era la tensegridad, en parte arte marcial, en otra clase de ejercicio, en otra práctica religiosa. Carlos Castaneda sistematizó y desarrolló los pases mágicos hacia su forma moderna, la tensegridad. Él pensó que lo de Carlos fue un montaje, y yo sé que no lo fue, que he ido a todos esos viajes, y yo sé que es verdad. ¿Sabe usted? Para empezar, la familia de Castaneda tiene algunas evidencias de que él hiciera trabajo de campo en México. Esa es una postal desde Sonora, México, y dice: he estado aquí en México una temporada, cuidaos, chao, C. Queridísima Margarita, no he podido escribir antes porque acabo de llegar de 3 semanas de trabajo de campo en el sur de México. El hijo de Castaneda incluso tuvo experiencias de primera mano con el trabajo de su padre. Fui con él a varios viajes de campo y estuve mucho tiempo con él. Hicimos viajes a Bangor Cañón y a México, y de hecho estuve como su pequeño aprendiz. Recuerdo encontrar un indio nativo americano en el desierto. Yo era realmente chico, no sabía que su nombre era Don Juan. Don Juan había estado expuesto a muchas costumbres y tradiciones por todo México, porque había estado viajando mucho. No era el yaqui que nunca había salido de su territorio ni estado lejos de su grupo. De hecho, miles de yaquis habían sido mandados al exilio al principio del siglo y fueron obligados a vivir en diferentes partes de México y Arizona. Carlos Castaneda siempre mantenía que Don Juan había sido de esa comunidad. Yo creo que Don Juan Matus existió. Ni creo que el personaje sea ficticio, ni creo que sea una invención. Algunos argumentaban que su investigación incluso era válida, aunque los detalles no fueran exactos. Para mí hay demasiadas verdades universales incluidas en lo que Castaneda revela, así que no creo que tenga importancia el hecho de si cada conversación haya sido apuntada fielmente, sino de lo que nos tenemos que dar cuenta es de cómo Castaneda expande la comprensión de la naturaleza humana, de la realidad. Ahora, con 70 años, Castaneda dice vivir una vida solitaria y célibe, pero pronto se aclaró que esto estaba lejos de la verdad. 2 de sus discípulos más cercanos, Florinda Donner y Taisha Velar, compartían su casa y una tercera lo visitaba regularmente. Esas mujeres siempre estaban al lado de Castaneda y sus seguidores las conocían como las brujas. La documentación de Greg y Gaby mostraban un hombre cada vez más enfermo. Aún así, se negó a la familia verle.
I walked up to those women. Me acerqué a esas mujeres extrañas, altas y grandes que parecían hombres, y les dije, ¿saben quién soy? Y ellas me dijeron, sí, lo sabemos, eres Margaret. Y les dije, yo quiero ver a Carlos. Y ellas dijeron, lo sentimos, pero no le puede ver. Y yo les dije, apuesto que él me va a recibir. Me quedo aquí y no me voy hasta que no le haya visto y hablado con él. Y finalmente vino y yo estaba tan feliz de verle y le dije, Carlos, he comprado 2 libros y quiero que me los firmes. Y él dijo, estoy muy mal y mis manos están demasiado cansadas. No puedo escribir en absoluto. Estuvo ahí y me miró un largo rato y cuando se fue me tiró besos andando hacia atrás. Y esa fue la última vez que le vi. He threw me kisses and walked backwards. That's the last time I ever saw him. The last time that I actually saw him La última vez que le vi vivo, me hizo apuntar mi número de teléfono. Lo cogió y lo puso en su bolso. Esa fue la última vez que vi vivo a mi padre. saw my father alive. Todos los que conozco que realmente tengan algo que ver con chamanes andan cerca de la muerte. Creo que todos tendemos a tomar mejores decisiones si estamos conscientes de nuestra propia muerte como consejero. ¿Qué significa esto? Significa que somos capaces de ver que todos los asuntos de la vida tienen que ver con la muerte. Esto forma el carácter. Si fueran capaces de considerar todas las cosas de la vida como si fueran a morir hoy, podría ser que tomaran decisiones con mayor valor, más pasión y compasión de lo que harían de otra manera. Podría ser que lo perdieran todo, que lo tiraran. Pero si junto con la manera de considerar todos los asuntos como si usted fuera a morir hoy, tuviera una comprensión firme y directa de la vida que hay más allá, que tiene sus propias condiciones, creo que entonces usted actuaría mucho mejor de lo que haría en caso contrario. Yo sé que hay una gran diferencia en la forma de tratar el mundo entre los que tienen una experiencia clara y personal de la vida más allá de la muerte y los que no la tienen. Uno tiende a mirar las cosas de otra manera. En nuestra cultura, un acercamiento personal a la muerte no está bienvenido. La muerte más bien se oculta, no se piensa mucho en ella. Nuestra cultura no nos entrena para lo que sigue a la muerte, como lo hacían las culturas antiguas. En las culturas antiguas se entendía que una de las grandes cosas que se puede hacer en la vida es prepararse para morir, porque la cosa sigue más allá de la muerte y uno se puede preparar para ello. El soñar nos prepara para la muerte, el soñar nos muestra lo que puede ocurrir después de nuestra muerte física. Nos pone en contacto con gente que vive en el otro lado de la muerte, y esto da poder. Para mí eso es una diferencia muy importante y fundamental, la diferencia entre el Carlos Castaneda personal y la entidad que yo entiendo que es el Nahual. Es como una emisora de radio, algo abstracto, algo que ha estado emitiendo por toda la vida, y yo he estado recibiendo. Este es el Nahual. Y lo más concreto y personal que recibí de lo que era el Nahual era a veces en un cursillo. Recuerdo ciertos cursillos, como el de la Bahía, y una vez en Engen, que hubo una energía magnífica con miles de personas, y la charla del Nahual fue fabulosa. Algo pasó. Él estaba tan empapado de energía, estaba prácticamente flotando mientras hablaba de percibir energía. Yo estaba en silencio. Por 2 horas solo estaba concentrado en la charla y callando mi diálogo interno. Estaba percibiendo. Y entonces se bajó esa persona del escenario, radiante, como no sé qué, nunca vi nada parecido. Radiante de verdad y de alguna manera flotando por encima del suelo. Se vino hacia mí por casualidad y me abrazó, y me apretó, y sentí amor. Fue como un momento suspendido en el tiempo, solo un momento, y fue lo más concreto y personal que yo haya recibido. Y yo amaba a ese ser más que nada. Simplemente fue como, wow. Pero luego se fue y la vida siguió. Y en otro momento me encontré con esa misma entidad hablando necedades en su propia casa, donde fui invitado a una fiesta y me pareció desagradable. Pero eso en el mejor de los casos era Carlos Castaneda, y yo no era capaz de percibir otra cosa.
own house where I was invited to a party and I found him disgusting. That at best was how disgusting it is. I wasn't able to pursue it. I doubt, without having the full evidence, because I don't know that. Yo dudo, y no creo que alguien lo pueda saber con certeza, que exista un Don Juan Matus literal y físico. De todas formas, no creo que sea ficticio en el sentido de irreal, porque hay un poder en este carácter que ha formado su propia realidad, que no es literal ni física, pero perfectamente real. Tiene efectos en el mundo, la gente vive por esa realidad. Guían su comportamiento por el encuentro con ese ser ficticio, Don Juan. Si esto es ficción y no un hecho, él creó una realidad y puede ser un camino espiritual. Esto sugiere una enseñanza resultante que para mí es muy importante, que es el poder y la realidad de la imaginación. Quiero decir, ¿qué es lo que creó estos escritos si no son hechos? ¿Y qué es lo que creó las realidades en las mentes de todos esos lectores, si no el poder de la imaginación? Esto para mí se vuelve una fuente occidental chamánica, a la que cualquiera de nosotros que no sea de Sonora o de Cajamarca, Perú, puede acceder. Así que me parece que Don Juan y Carlos, dentro y fuera de los libros, crean algo que da testimonio del poder de la imaginación como proceso, y nos da un producto de ese proceso, que son las historias del chamanismo, que nos han despertado hacia esa fuente del legado espiritual del planeta. And it gives us a product of that process, namely the stories of shamanism, which has awakened us to this resource of the spiritual legacy of the planet. The Aborigines say that the big stories in life are stalking the right people to tell. Los aborígenes dicen que las grandes historias en la vida acechan a la gente adecuada para contarlas como depredadores de la selva. Las grandes historias cazan a la gente que las cuenta. Las grandes historias de nuestras vidas nos cazan en sueños. Los guardianes del conocimiento que nos pertenece a nivel del alma y del espíritu, que nos perteneció antes de venir aquí, nos están cazando. Nos cazan en sueños donde las inhibiciones de la parte izquierda de nuestro cerebro y las ocupaciones cotidianas no están. ¿Para hacer el qué? Ponernos en contacto con lo que se entiende como nuestra gran identidad. Los acontecimientos y circunstancias en nuestra vida cotidiana tienen su origen y sentido en un orden más profundo de realidad. Los chamanes tradicionales, por ejemplo, dicen que nada en la vida cotidiana ocurre hasta que no se sueña. De la misma manera vemos el futuro en los sueños que creamos o tenemos parte en crear, en los sueños para nosotros mismos y quizás para el planeta entero. Yo creo que esto es así, y creo que si no estamos en contacto con ese proyecto de creación, estamos limitando nuestro mundo y nuestra experiencia del mundo de una manera espantosamente radical. Y digo espantosamente radical porque si no estamos en contacto con esa experiencia más profunda, sentir, somos capaces de hacernos cosas a nosotros mismos, a nuestro alrededor y unos a otros que no seríamos capaces de hacer si estuviéramos en contacto con la naturaleza más profunda y el propósito de la vida. No podemos seguir destruyendo nuestro medio si estamos en contacto con ese nivel más profundo. Si sabemos que el mundo sueña, compartimos el sueño del mundo. Si sabemos que los árboles sueñan, compartimos los sueños de los árboles. Si sabemos que los animales sueñan, compartimos los sueños de los animales, como lo hacen todos los chamanes, por ejemplo. Lo podemos percibir en la vida cotidiana. Y no podemos hacer a nuestro karma lo que le estamos haciendo. Si sabemos que en los sueños podemos compartir las vidas de otra gente, saber cómo es vivir sus vidas, saber cómo es andar con sus zapatos, no podemos hacerles daño e incluso ser indiferentes para con ellos como lo hacemos de otra manera. Si sabemos que soñar es una dimensión más profunda de la realidad, un mundo real, quizás más real que el mundo cotidiano, antes de ser un mundo de fantasía, entonces traer magia de aquel mundo a este y volver a llenar de encanto nuestra vida. Cuando empezaron las clases todos estaban ansiosos de ser elegidos para formar parte del grupo secreto de Castaneda para luchar por conseguir la percepción abstracta. Pero el círculo interior de Castaneda era como una cebolla. Había muchos niveles que traspasar antes de llegar a su centro, y como todos yo estaba deseando ser llevado más adentro. Así que me esforcé para llegar hacia adelante en la sala, para que él pudiera darse cuenta de mí. Funcionó, y parecía tenerme simpatía.
Pero mientras pasaba el tiempo aumentó la diferencia entre vivir el camino solo o bajo el mandato de su líder. Un día, en un evento en el que Castaneda leía en público, yo no quería que sintiera mi duda, así que me quedé atrás en la sala para esquivar la fuerza de percepción de Castaneda. Al día siguiente, recibí una llamada de uno de sus protegidos preguntando por qué no había acudido a clase. Le dije que quería poner a prueba mi ego y darle a otro la oportunidad en la primera fila, y conté lo acontecido para demostrar que había estado presente. Satisfecho, el protegido colgó, y yo suspiré aliviado. Me había salvado. Minutos más tarde llamó de nuevo, con instrucciones explícitas de que Castaneda preferiría que yo estuviera delante en la sala. De nuevo estaba en el lío, y a solas conmigo, con el desapego del guerrero. Castaneda me había enseñado bien. Una ola de energía que él llamaba el hábito de la confianza me sobrevino. Sabía lo que había que hacer. Me había situado a la vista suya y tenía que aplicar sus propias enseñanzas en contra de él para seguir recibiendo el valor de su conocimiento. Debe de haber habido otros como yo, pero no me atrevo a dar la cara como para encontrarles. Meses más tarde mis dudas disminuyeron cuando Castaneda me cogió de lado y me dijo cuán impresionado estaba por mi progreso. Mi ego celebraba el cumplido, pero ¿era de verdad o mera manipulación para echarme? Juzgué la situación usando las directrices del propio Castaneda y concluí que aunque él luchaba por desempeñar sus métodos, el mito tuvo poder propio. Así que consideré quién se había equivocado. Yo por abrazar el camino y secretamente rechazar su líder, o aquellos compañeros que se entregaban con cuerpo y alma. I never heard him promise me anything. Not one thing. No le escuché prometer nunca nada y nos dijo una y otra vez que no había nada que él nos daría que nosotros pudiéramos esperar. Llegamos ahí por nuestra propia voluntad. Y si hay alguien que hubiera escuchado otra cosa, ha escuchado algo totalmente diferente de lo que yo escuché. Él nos dijo incesantemente que era un hijo de puta, que era la mierda más grande. Él continuamente nos lo dijo. Nosotros no lo queríamos creer, porque queríamos un gurú, un santo. Como tal tenía que tener ciertas características, pero creo que él no tenía ninguna de ellas. Comparado con la media, era más bien una persona... no sé cómo decirlo, una persona menos agradable de lo normal, pero tenía un intento impecable, y luego era lo que fuera. Pero ese intento impecable, este espíritu luchador incesante, junto con su travesura y desenraizamiento suramericano, hizo que cada aportación de este intento impecable nos permitiera cogerlo y hacer algo útil para nosotros de ello. Y este es el Nahual, esta apertura que creaba con el intento impecable. Ni más ni menos, y por ello es controvertido porque en gran medida está en nuestras manos lo que hacemos con nuestra apertura, y también es controvertido porque siempre nos fijamos en lo que hacía la persona. Pero hay otro problema con esto, porque cualquier gurú que sale glorioso no es un buen gurú, porque solo deja adeptos, y los adeptos no son personas que actúan, no requieren el conocimiento. Así que un gurú tiene que salir de alguna manera en desgracia, si lo quieren llamar así. Que esto no es nuevo. Es una práctica conocida que un buen maestro zen alguna vez tiene que echar a su estudiante. Pero no se puede echar a alguien por decir, vale, ya aprendiste bastante. No te fijes en mí, aprende por tu cuenta. No funciona así. El estudiante estará eternamente de rodillas dando gracias a su gurú. A no ser que averigüe que su gurú es un trozo de mierda. Pero si no es muy convincente, jamás se lo creerá. Así que tiene que haber pruebas. Esto es peliagudo. Y no quiero decir de ninguna manera que el Nahual o Carlos Castaneda hicieran esto a propósito. No creo que hicieran nada a propósito. Solo tenía un intento impecable. Y el intento a la larga lo organizó de la manera que causa este efecto liberador. So there has to be facts and data. This is tricky, and I'm not saying by any way that the Nahual or Carlos Castaneda did this all on purpose. I don't think he did anything on purpose. He just had an impeccable intent. And the intent at large, whatever this may be, it organized it in a way which in the end has this liberating effect. I don't know.
Yo no sé, es el espíritu. Olvídese de la persona. Si no cree que el espíritu está ahí, no podría estar ahí de ninguna manera para usted. ¿O cree que el espíritu le llevó ahí, el espíritu lo controló? Carlos era una manifestación del espíritu, claramente. ¿Por qué tendríamos que luchar contra este asunto? Entonces, ¿qué hacíamos aquí? ¿Queríamos escucharnos adorar a un hombre? No, queríamos acercarnos al espíritu. Did I really fly, Don Juan? ¿Realmente estuve volando, don Juan? Eso es lo que me has dicho. Ya sé, don Juan, pero quiero decir, ¿voló mi cuerpo? ¿Volé como un pájaro? Siempre me preguntas cosas que no puedo responder. Volaste. Para eso está la segunda parte de la hierba del diablo. Si tomas más, aprenderás a volar perfectamente. No es cosa sencilla. El hombre vuela con ayuda de la segunda parte de la hierba del diablo. Esto es todo lo que te puedo decir. Lo que tú quieres saber ni tiene sentido. Los pájaros vuelan como pájaros, y un hombre que ha tomado hierba del diablo vuela como tal. ¿Así como pájaros? No, así como los enhierbados. Vamos a ponerlo de otro modo, don Juan. Lo que quería decir es que si yo me hubiera atado a una roca con una cadena pesada, habría estado volando igual, porque mi cuerpo no tenía nada que ver con el volar. Don Juan me miró con incredulidad. Si tú te atas a una roca, me temo que tienes que volar sujetando la roca con una cadena pesada. Algunas veces me encontré intentando escuchar todo lo nuevo que él estaba diciendo, y entonces me daba cuenta que sus labios se estaban moviendo. Pero era irrelevante lo que él estaba diciendo, porque lo que pasaba era otra cosa, pero nunca pude detectar con claridad lo que era. Esta especie de facultades y posibilidades paranormales son parte del atractivo de Castaneda. No sé si son posibles, soy agnóstico en este sentido, no lo he averiguado. Cada manta de los navajos tiene una perla que está sin atar. Deje un poco de espacio para la sorpresa. Una forma limitada y estúpida de la ciencia, no la ciencia de verdad, de vanguardia, que es territorio de los visionarios, una forma limitada de la ciencia y de ideología de la ciencia, dijo que la realidad solo es esto o lo otro. Cosas que se podían medir o comprobar. Una forma limitada de la ciencia nos enseñó a desconfiar de la experiencia interior, desconfiar de la experiencia visionaria, porque no se deja medir y demostrar en el laboratorio. Pero eso no es la ciencia de verdad. La ciencia de verdad del siglo XXI y más allá será una ciencia que en su corazón tendrá los sueños, porque los exploradores de sueños están entre los grandes científicos de nuestro tiempo. Nosotros podemos acceder directamente a la realidad no ordinaria y podemos probar aquello acerca de lo que los especuladores de la física cuántica y de universos paralelos solo hablan. Nosotros podemos ir ahí, podemos conocer de primera mano cosas sobre universos paralelos o de cómo los vapores de la conciencia en el corazón de los átomos producen nuestro mundo material. Así que la nueva ciencia será una ciencia que tiene el soñar en su centro. Como todos los grandes científicos tenían visiones y sueños. Las teorías de Einstein venían directamente de los sueños. Los científicos de la nueva era serán soñadores. El debate sobre la autenticidad de las enseñanzas de Castaneda es más intenso hoy día que cuando el movimiento estaba en su cima. Para alguien de fuera la polémica puede ser reducida a una simple pregunta. ¿Por qué? Para Carlos esta era una revolución de la conciencia y la meta era la liberación final de la ideología dogmática que nos encarcela en la vida y en la muerte. El campo de entrenamiento de esta libertad última empezaba con la ejecución militante de las prácticas de las cuales Carlos alegaba que redirigirían la energía personal y harían posible la mortalidad consciente. La recapitulación era una técnica que servía para revivir y liberar todas las interacciones personales desde el nacimiento. El silencio interior era la quietud de la mente que haría posible la percepción abstracta. El camino del guerrero era nuestro propio código ético, fuera de las normas aceptadas socialmente. Y el movimiento físico conocido por tensegridad redistribuía la energía personal, preparaba para el último paso de la muerte llamado quemarse en el fuego interior. La combinación de esas técnicas se suponía que canalizaba energías vitales para la supervivencia de la humanidad
en un mundo rebajado por la domesticación. La combinación de esas técnicas se suponía que canalizaba energías vitales para la supervivencia de la humanidad en un mundo rebajado por la domesticación. Sea esto verdad o no, la fe intensa de Castaneda en estos conceptos hacía la vida en su mundo muy atractivo, pero él advertía que era un mundo que nuestro ego combatiría a muerte. Castaneda comparó el ego con un mono cazado. En la jungla los cazadores cazan a los monos con una trampa sencilla, un tarro lleno de nueces. La apertura del tarro es del ancho justo para que el mono pueda introducir la mano y coger las nueces, pero cuando intenta sacar el puño lleno de nueces se queda atrapado en la boca estrecha del tarro. Si soltara las nueces podría escaparse, pero no lo hace. Agarra las nueces fuertemente incluso cuando llegan los cazadores y lo cogen con facilidad. Este es nuestro ego. Preferiría agarrarse a lo que conoce antes de soltar y liberarse. ¿Por qué seguir a Carlos? Inner silence is the hardest thing to attain. El silencio interno es la cosa más difícil de obtener. Esa es mi lucha cada día, cada segundo, y probablemente ahora mismo estoy obsesionado con el silencio interno. Pero es la clave para mí, es la clave para todo. Cuando se controla lo que hay en la cabeza, se puede decir cállate. Y cuando esa cosa se calla, entonces se puede hablar de negocio. Then you can talk about business, you know. Durante años intenté vivir según sus enseñanzas. Dije, obviamente no lo he hecho bien. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Piensas y hablas demasiado. Tienes que dejar de hablar contigo mismo. ¿Qué quiere decir? Hablas demasiado contigo mismo. No eres único en esto, todos nosotros lo hacemos. Seguimos nuestra charla interna. De hecho, mantenemos nuestro mundo con la charla interna. Y cuando hacemos esto, lo renovamos, le insuflamos vida, lo mantenemos con nuestra charla interna. Y no solo es esto, también elegimos nuestros caminos mientras hablamos con nosotros mismos. Así repetimos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día de nuestra muerte, porque mantenemos la misma charla interna una y otra vez hasta el día de nuestra muerte. El guerrero es consciente de esto y se esfuerza por parar esa charla. It's just like life, and what is my position in front of life? Es como la vida. ¿Y cuál es mi posición frente a la vida? ¿Qué me está diciendo mi pequeña vocecita? De pronto dice que estás loco, no puedes hacer esto, olvídalo. Eso es lo que me está diciendo todo el rato y no soy capaz de decir, ¿qué estás diciendo? Yo hago una cosa, pero la voz está diciendo otra. Así que hay dos descripciones distintas de la misma cosa, pero esta soy yo. Por un lado mi diálogo y por el otro mi cuerpo. ¿Y cómo puedo juntar con mi cuerpo lo que dice mi pequeña voz loca? Quizás si conseguiría juntar estos dos polos, podría intentar cosas, porque mi cuerpo trabajaría armoniosamente con mi mente. Estaría al mando de mi cuerpo y de mi mente, sería la unidad. In control of my body and in control of my mind. It's going to be unity. De todos los seguidores de Castaneda, uno era punto y aparte, como una muestra viviente de sus enseñanzas. La presentación en público de la persona del guerrero fue tan intensa que ella se volvió el icono de miles de sus seguidores. Esa mujer era Kairi Lundag. Yo amaba a Kairi. Amaba la pasión que tenía cuando la mirabas moverse. Se me pone la piel de gallina ahora cuando pienso en ella. Kylie no solo creía en lo que Carlos decía, sino también quería llegar a ella. Y uno podía ver cómo con cada átomo de su ser ella daba todo, cuando se movía y cómo enfocaba su atención. Yo creo que ella realmente le amaba. Uno lo podía ver. Algunas veces, cuando se le veía cómo iba por el coche, cómo iba a recogerle, uno lo podía ver. Creo que eran como dos cosas, que ella sentía amor en un nivel personal por ese hombre. Pero al mismo tiempo había respeto, porque ese era el hombre que la salvaba a ella, que daba la vuelta a su vida. Al que ella seguía, ella se estaba haciendo bruja,
Había como dos partes en ella. Todo lo que hacía, lo hacía con el 110% de su ser. Everything she did with 110% of her being. Especialmente en los Estados Unidos la vida es muy fácil. Yo soy sudamericana. Ahí la supervivencia es difícil. Realmente uno tiene que luchar para ganarse la vida y llevar una vida decente. Yo creo que por esta razón la gente de allí está más cerca del ser que va a morir. Veo aquí los perros y esto es algo fascinante para mí, porque en mi país los perros son muy salvajes, te muerden y te matan en la calle y andan por todos lados. Y me encantan esos perros, estoy muerta de miedo, pero sabe, son perros. Y aquí ves esos perros grandes, totalmente sin fuerza y muertos, esperando su comida. Saben cuando les dan de comer, son tan aburridos y tan inútiles como un juguete. Solo son monos y ya está. No tienen la agresividad, no tienen la fuerza, los instintos de perro. Y los seres humanos estamos en lo mismo. Like a toy. They just look cute and that's it. But they don't have the aggressiveness, they don't have the power, they don't have the dog instinct. And as human beings, we are into the same boat. If I listen to people, I don't need to mention. Yo algunas veces hablo con gente, tampoco encuentro mucha, pero algunas veces se encuentra uno con alguien que con ojos brillantes habla de todo el amor que está en el universo. Solo hay amor y amor. Y ellos conectan. Lo veo algo dudoso. Parecen increíblemente mal guiados. Qué aburrido es esto. Carlos de verdad me encantó con su imitación del cielo. Solía hacer un gran chiste sobre el paso del cielo, de lo lento que era. Me encantó. Él tenía algo mejor funcionando. Somos más bien piratas en lo infinito antes que idiotas jugando duro. Fue divertido, intenso, serio, lleno de significado. No era frívolo. Fue tan realista, tan pragmático, no era algo lejano, no era una religión que olía a paraíso y santidad. Era tan con los pies en la tierra, era como esas 4 cualidades que necesita el acechador. Si lo recuerda, necesita cortar de raíz, tener astucia, tener paciencia y dulzura. No simplemente dulzura. Y recuerdo con gusto la imitación del nahual de los ángeles que andan por el cielo muy lento con dulzura infinita. Pero con lo inspirador que puede aparentar esto durante un segundo en nuestro mundo ajetreado, pasar toda la eternidad como lo enseñó el nahual, andando lento y con dulzura, me parece que no resulta demasiado atractivo. Vivimos en un universo depredador. Muchos sanadores del mundo bien intencionados olvidan esto, buscando el amor último detrás de todo. Vivimos en un universo depredador. Creo que es muy importante y penoso a la vez resaltar este punto una y otra vez. Y no hay absolutamente nada fuera de ese ser depredador. Y tiene que ser así, porque para que haya desarrollo tiene que haber antagonismo, porque no hay evolución sin antagonismo. Quiere decir, sin que siempre haya algo que nos intente eliminar o combatir o parar, que nos fuerza a hacernos mejor y más listos y desarrollarnos. Y la evolución es el movimiento de la vida. La evolución es vida. Así que sin antagonismo no hay vida. Y esto lo olvidamos. Es un modo honesto, es pragmático, es bueno. There is no evolution. Evolution is the very movement of life. Evolution is life. So without antagonism, there is no life. One of the main problems. Uno de los mayores problemas para contactar es que tenemos que soltar nuestras ilusiones acerca del control. Se nos pide soltar la ilusión de pensar que lo entendemos todo, que la realidad puede ser metida en alguna caja de entendimiento. Y será así. Y tenemos que soltar la idea de que somos los maestros del universo conocido y aceptar el que estamos operando dentro de un universo más grande con el que estamos conectados. De hecho, somos seres multidimensionales, viviendo dentro de una realidad ordinaria, una existencia tridimensional. El soñar nos lleva al corazón y el epicentro de nuestra identidad multidimensional.
Esto es terrorífico para aquellos de nosotros que viven primordialmente en el nivel del ego, en el nivel de la personalidad de todos los días, o lo peor de todo, en el nivel de lo que otra gente nos dicen que somos o podemos ser. Es terrorífico para el ser ordinario del estado cotidiano mental estar en la presencia de una realidad más grande que puede parecer que está arrollando la expectación y posibilidades de controlar las cosas. Así que para entrar en los sueños necesitamos encontrar una manera natural y sencilla de reabrirnos al hecho que hay mucho más acerca de nosotros de lo que entendemos con nuestra mente cotidiana. Este es el principio. I say it is useless to waste your life on one path, especially if that path has no heart. Yo digo que es inútil malgastar tu vida en un camino, especialmente si este camino no tiene corazón. Pero ¿cómo se sabe que un camino no tiene corazón, don Juan? Antes de enmarcarte en él te preguntas, ¿tiene este camino corazón? Si la respuesta es no, lo sabrás, y entonces tienes que elegir otro camino. Pero ¿cómo puedo saber con seguridad de si un camino tiene corazón o no? Cualquiera puede saber de esto. El problema es que nadie hace la pregunta. Y creo que la única pregunta que tengo en mente que le haría a Carlos Castaneda sería, digamos, una persona que es un estropicio y nunca ha estado en un cursillo, nunca ha leído un libro, ni siquiera está seguro de si el camino del guerrero es para él, aunque esta persona está interesada y cree en las enseñanzas y puede que sea impecable en su intento y pensamiento y concentrado en esto. ¿Puede una persona así quizás engancharse y hacer el viaje cuando llega el momento? And focus that he can maybe hook and latch a ride when it's time. The only question that I have. Es la única pregunta que tengo. Al final se trata de mí. Castaneda continuamente nos repetía que cualquier momento podía ser el último, y las promesas de dejar este mundo con él continuamente se contradecían con afirmaciones de que este era un camino que cada uno andaba solo. Pero cuando nuestros últimos días con Castaneda llegaron, pocos estaban preparados para aguantar este golpe final. Las clases se suspendieron en el periodo anterior a la muerte de Castaneda, y durante este último tiempo escuchábamos noticias en voz baja de que tenía poca energía. Meses pasaron en el limbo, y yo observaba callado los pocos amigos que había seguido teniendo en secreto, y me preguntaba si nuestro tiempo juntos se estaba acercando a su fin. ¿Me iba yo con el Nagual o él me estaba abandonando a mí? Para mí este es el punto donde la grieta entre el hombre y sus enseñanzas se hizo definitiva y clara. Castaneda dijo que cualquier decisión era válida en el camino del guerrero siempre y cuando estaba hecho con el conocimiento que podía significar nuestra muerte. Observar durante años la polarización entre Carlos y sus enseñanzas nos dio la confianza de aceptar mi suerte. Era hora de hacer caso a sus palabras y abrazar mi viaje solitario. Resolví que independientemente de lo que iba a pasar, mi tiempo con Carlos había llegado a su final. Elegí el camino por encima de su líder de una vez por todas. No fue mucho antes de que esa decisión fuera puesta a prueba. Recibí la llamada de Félix, que dijo que él y otro compañero de clase habían recibido noticias importantes. Félix hizo una pausa y entonces dijo, el Nagual se fue. Esperaba mi reacción y nos sorprendió a los dos cuando dije que la noticia no significaba nada para mí. Félix dijo que 2 de las brujas y 3 de las mujeres de rango más alto en el grupo de Castaneda también habían desaparecido. De golpe se derrumbó nuestro mundo de brujos y yo estaba contento de que mi decisión de romper con Castaneda había llegado a tiempo para suavizar el impacto. Félix tomó mi reacción como señal de que era tiempo de contárselo a los demás. Yo estaba de acuerdo, aunque sabía que iba a causar olas de choque en nuestro pequeño enclave de brujos, y además en una generación entera de lectores también. Estaba en la CNN. El escritor Carlos Castaneda muere, o algo así. Esto fue algunas semanas más tarde de cuando muriera, de hecho. Le echo de menos, porque él siempre me sorprendía.
Quizás me sorprendió porque se fue a la muerte sin admitir ninguna de las cosas supuestamente truculentas en su mundo. Never admitting any of the supposed trickster, hoaxish things that were involved with his work. El entierro del guerrero era una técnica utilizada donde el abrazo de la tierra absorbía anomalías energéticas y luego recargaba el cuerpo con el poder de su esencia. La experiencia devolvía la energía dispersada en la vida cotidiana y llenaba de la sobriedad que se requería en el camino solitario del conocimiento. El entierro de Carlos, de hecho, fue una cremación, quizás un intento de los que tenía más cerca de cumplir con el requisito de arder con el fuego interno. Se especula que las mujeres que desaparecieron volvieron a vivir un pasaje de uno de los libros de Castaneda, tirándose a un abismo. Según los libros, el propósito del acto no sería el suicidio, sino la reunificación con el Nahual. ¿Consiguieron esas mujeres su meta y se reunieron con Carlos? ¿O eran amantes rechazadas emocionalmente lamentándose de la pérdida de su amado? Tanto si estaban cegadas por el juicio del entrenamiento de un brujo, como si lo estaban por normas sociales dogmáticas, la paradoja es la misma. Esas mujeres tuvieron una pasión por la que merecía la pena vivir y morir. Así que el Nahual ya no estaba, las brujas ya no estaban. Todo, mi casa y mi mundo acogedor de brujería se habían quitado de en medio. Y en este tiempo una vez encontré a Cory Donovan, que de hecho era un buen amigo, y él hablaba y hablaba y hablaba sobre todas las cosas que había averiguado sobre las autenticidades y mentiras y cosas que no eran exactamente como se nos había dicho. Y él hablaba y hablaba, y yo solo le dejaba hablar, y lo percibía con mi mente. Pero al mismo tiempo tenía presente toda mi experiencia física con esa gente, con Florinda, con el Nahual, y así tenía hechos, por un lado, pero por el otro lado, esta experiencia física tan fuerte. Quiero decir que habían sido 4 o 5 años de interacción personal, y así iba para un lado y para el otro, y de vuelta, y no había absolutamente ninguna manera de reconciliar las dos cosas. No hice nada en contra de Cory. Me creí todo lo que me decía. No había problema, pero de hecho no afectó en absoluto a mi memoria o experiencia física y corporal de la magnitud de la interacción con esta gente, con este mito. Y lo que hizo era que creó una apertura magnífica en forma de una disonancia tolerada justo ahí y ahora, con la luz de la luna en mi cara en mi viejo piso donde Corina vivía. Fue un acontecimiento de hora y media más o menos, y aquí estaba yo, la visión de conexión y apertura más grande que jamás había experimentado. Y Cory fue un instrumento. Él mantenía un lado abierto, y el otro lado era mi cuerpo energético, o mi memoria, o lo que fuera eso, y salí andando de ahí más silencioso y contento de lo que pude recordar jamás. Y a partir de ahí, no sé, una cosa seguía la otra, y en un momento dado yo vi una luz. Quiero decir, no en sentido literal, no quiero sonar demasiado a nueva era. Vi una luz y era mi propia luz. Era mi propia guía de navegación, mi faro, que había estado hasta poco antes del Nahual. Por 20 años le seguí su navegación y sus indicaciones de dirección, y ahí estaba finalmente destruido y no destruido a la vez. Y por fin volvió mi luz. Y no solo era un cambio de navegación, también empezaban a pasar cosas de nuevo. Todo había estado muerto por un tiempo. Otra vez tenía sincronización. Mi cuerpo empezaba a temblar otra vez. Volví mi pasión volvió. Y era una pasión sin meta. Y eso era nuevo. Y era todo lo que era nuevo. Y todavía todo es nuevo. Tengo una pasión ahora, que no está para nada en particular. Antes también tenía una pasión fuerte, pero tenía unas metas muy concretas, y pensaba que quería ser poderoso, quería ser un hechicero, quería tener muchas mujeres alrededor, quería tener el fuego interior. No quería ser tan estúpido como la gente corriente y morir. Yo no quería morir. Y era el egocentrismo al máximo, y es lo que alguna gente argumenta en contra del Nahual. Pero bueno, ¿cómo puedes motivar a nadie si no apelas a su egocentrismo? Y después quitan el suelo, como pasó, y entonces uno está flotando intentando cogerse de nuevo a su egocentrismo. Que uno había tenido razón, uno está lleno de rencor y odia al Nahual, y uno pone parche tras parche intentando ganar tiempo, y nada ocurre, o simplemente caes.
didn't want to be so stupid like the average population and die. I didn't want to die. And this was the ultimate Romania. And that's what some people now hold against the Noir. Well, how do you motivate anybody except by pouring out egomania? And then you drop out the floor like it so happened, and then now you're floating, and now you're grabbing, either you grab back for your egomania, that you've been right all along, and then you're going to be resentful, and you're going to hate the Noir, or you patch up, but it's in time, and nothing happens, or you just fall, and I didn't do that on purpose, I don't know, I just was lucky, because I'm stupid. Yo no lo hice a propósito, solo tenía suerte porque soy feliz. Y caí, y no me importaba. Y de pronto vi una luz, y ahora tengo una pasión. No me importa morir, ni nada me interesa ya. No me interesa ser poderoso ni bello. Estoy muy contento con la mujer que comparte mi vida. No quiero nada, pero estoy lleno de pasión. Y si usted se pasa por nuestro café lo debería notar. Está todo en rojo y amarillo, y está tan lleno de pasión. Y es tan bello, y eso es por lo que estoy aquí ahora, porque estoy tan agradecido, porque sí, lo siento, sí, estoy tan agradecido. Don Juan me miró por un momento y luego apartó su vista. Cuando un hombre se pone en el camino de la brujería se da cuenta poco a poco que la vida ordinaria se ha quedado atrás para siempre, que las razones del mundo ordinario ya no son importantes para él y que tiene que iniciar una nueva manera de vivir si sobrevive. Cada pequeño trozo de conocimiento que se vuelve poder tiene la muerte como su fuerza central. La muerte da el toque final y lo que es tocado por la muerte, de hecho, recibe poder. Sin la conciencia de la muerte, solo sería un hombre ordinario involucrado en actos ordinarios. Necesitaría la potencia y concentración necesarias para transformar el tiempo ordinario propio en poder mágico. Para ser un guerrero, un hombre tiene que estar muy consciente de la muerte, pero el estar ocupado con la muerte significaría estar ocupado con uno mismo, y esto sería debilitante. Así que lo siguiente que se necesita para ser un guerrero es el desapego. La idea de la muerte inminente, en lugar de volverse una obsesión, se vuelve una indiferencia. La sola idea de estar desapegado de todo me deja frío de miedo, dije. Estás bromeando. Lo que te debería congelar de miedo no es tener nada que te haga ilusión, sino vivir toda la vida haciendo lo que siempre has estado haciendo. Carlos solía llamarlo infinito al océano oscuro de la conciencia. Era el mar por el que todos navegábamos con nuestra conciencia hacia lo gran desconocido, con ningún otro propósito que explorar su misterio maravilloso. Y aunque las posibilidades de éxito eran tan escasas como un pez que puede volar, nadie, tocado por el anhelo de la libertad, podía negar las luchas de este viaje. Carlos lo llamaba el viaje solitario. Él dijo que aunque uno encontraba en su vida gente que se movía por el mismo camino o en la misma dirección general, en última instancia uno iba a enfrentar su muerte solo, aventurarse en el mar oscuro de la conciencia solo,
y descubrir a donde quiera que podía llevarle a uno. Ninguna promesa del paraíso, ninguna promesa de la vida eterna a cambio de una larga lucha de lo sublime en su camino por la aventura o por lo conocido. Eso fue donde Carlos fue un auténtico realista. No intentaba disfrazar la vida del más allá, no intentaba disfrazar la muerte, y creo que aquellos que fueron dañados por Carlos son los que más esperaban de él. Si uno se considera como un ser solitario que está viajando por su camino y ocurría que uno se encontraba con Carlos viajando en la misma dirección general, habría esperado poco o nada de él, aparte de compañía temporal y unos momentos placenteros compartidos, porque lo que hacíamos con nuestras vidas pesaba sobre nuestros propios hombros. Así que yo estoy lleno de cariño por Carlos. Él era un visionario de verdad, y en comparación con los habitantes comunes de este planeta, era con distancia un pájaro inspirado y solitario.